Cuando un hombre que tenía el mundo a sus pies lo pierde todo en cuestión de segundos, descubrimos quién realmente se preocupa por él. Esta es la historia de cómo un magnate millonario, dueño de haciendas enteras en el estado de Sao Paulo, vio su vida volverse de cabeza tras un accidente que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. Familia, amigos, incluso empleados que juraban lealtad eterna simplemente desaparecieron cuando más necesitó apoyo. Pero a veces, cuando todo parece perdido, surge alguien inesperado para mostrarnos que aún existen personas de corazón puro en este mundo. Y lo que sucedió entre este hombre orgulloso y una enfermera humilde te conmoverá profundamente. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Don Roberto Augusto de Almeida Prado se despertó aquella mañana de marzo de 2022, como siempre lo había hecho durante 45 años, mirando por la ventana de la recámara principal de la hacienda Santa Elena, contemplando los miles de hectáreas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, cafetales ondulados, pastizales verdes salpicados por el ganado cebú y, a lo lejos, las chimeneas de las plantas de procesamiento que trabajaban sin parar. Descendiente de una de las familias más tradicionales del campo paulista, Roberto había construido un imperio agropecuario que generaba millones al año. Sus haciendas se extendían por 5 municipios de la región de Ribeirão Preto, empleando a más de 500 personas directamente. Era respetado, temido y admirado en igual medida por los hacendados vecinos, políticos locales y empresarios del agronegocio. Aquella mañana específica, Don Roberto tenía una reunión importante con inversionistas japoneses interesados en sus granos de café especiales. Se puso el traje italiano que mandaba traer directamente de Milán, ajustó la corbata de seda y bajó para el desayuno servido por la ama de llaves, doña Concepción, quien trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años. Buenos días, don Roberto, saludó la señora de 60 años, sirviendo café recién hecho en una taza de porcelana inglesa. El coche ya está listo para llevarlo a la ciudad. El chofer dijo que el tráfico está bien hoy. Roberto solo asintió, absorto en los números que revisaba en el tablet. Ganancias, proyecciones, cotizaciones internacionales. Su mente calculaba constantemente nuevos negocios, expansiones, adquisiciones. No había tiempo para charlas innecesarias, ni siquiera con empleados leales, como doña Concepción. A las 8 en punto, subió al Mercedes-Benz blindado, conducido por don Gerardo, su chofer de confianza desde hacía 15 años. El camino de terracería que conectaba la sede de la hacienda con la carretera principal estaba en perfectas condiciones. Roberto se esmeraba en mantenerlo impecable, como todo en sus propiedades. Hoy será un gran día, don Gerardo, comentó Roberto, revisando una vez más los documentos de la negociación. Si cerramos este contrato con los japoneses, duplicaremos nuestra exportación en los próximos 2 años. El chofer sonrió por el espejo retrovisor. Usted siempre logra cerrar los mejores negocios. Por eso está donde está. Fueron las últimas palabras que Roberto escucharía como un hombre físicamente íntegro. 3 kilómetros antes de llegar a la carretera, un camión cargado de soya perdió el control en una curva, volcó y bloqueó completamente la pista. Don Gerardo tuvo solo 2 segundos para intentar desviarse. El impacto fue devastador. El Mercedes-Benz, aun siendo blindado y equipado con los mejores sistemas de seguridad, no resistió la colisión lateral contra el árbol centenario que crecía a la orilla del camino. El estruendo del metal retorcido resonó por kilómetros, espantando a los pájaros y haciendo que el ganado corriera en pánico por los pastizales vecinos. Don Gerardo tuvo suerte. Las bolsas de aire frontales lo protegieron, resultando solo en heridas leves y un susto de muerte. Pero Roberto, sentado en el asiento trasero derecho, recibió todo el impacto en la región de la columna lumbar, cuando el lateral del coche fue aplastado contra el tronco del árbol. El ruido de los huesos rompiéndose fue amortiguado por el crujido del metal, pero el dolor punzante que atravesó su cuerpo como una hoja al rojo vivo, fue inmediato e insoportable. Don Roberto. Dios mío, don Roberto, gritaba don Gerardo, intentando darse la vuelta para socorrer al patrón. La sangre le escurría por la frente al chofer, pero su preocupación estaba toda volcada en el hombre que yacía inmóvil en el asiento trasero, con los ojos desorbitados de dolor y terror. Roberto intentó moverse y la realidad lo golpeó como un segundo impacto. No sentía absolutamente nada de la cintura para abajo. Sus piernas, que siempre lo habían llevado con seguridad por los campos y pasillos de sus haciendas, ahora parecían pertenecer a otra persona. Eran solo peso muerto, objetos extraños unidos a su cuerpo por accidente. No puedo mover las piernas, murmuró Roberto con voz entrecortada, una lágrima rodando por su rostro lastimado.
Gerardo, no siento nada. El rescate llegó en 20 minutos, pero parecieron 20 horas. Los bomberos necesitaron usar equipo especial para cortar los fierros y sacar a Roberto del vehículo destruido. Durante todo el proceso, él mantuvo la conciencia, sintiendo cada sacudida de la camilla, cada curva de la ambulancia en el camino al hospital, cada palabra susurrada por los paramédicos que pensaban que él no estaba escuchando. Lesión medular completa, muy probable que sea permanente. En el Hospital Civil de Ribeirão Preto, los mejores neurocirujanos de la región se reunieron para evaluar el caso. Tomografías, resonancias, rayos X. Todos los exámenes confirmaron el diagnóstico temido: fractura luxación de L1 y L2, con sección completa de la médula espinal. Roberto Augusto de Almeida Prado, a los 45 años, en el apogeo de su carrera y fortuna, jamás volvería a caminar. La noticia del accidente se esparció rápidamente por los círculos sociales y empresariales de la región. Roberto era una figura reconocida. Sus haciendas generaban empleos, sus negocios movían millones. Sus fiestas de fin de año reunían a la élite local. En las primeras semanas después del accidente, el hospital estuvo lleno de visitas. Empresarios, políticos, hacendados vecinos, todos aparecían para demostrar solidaridad. «Quédese tranquilo, Roberto», decía el alcalde de la ciudad, estrechándole la mano con una fuerza teatral. «Haremos una oración especial en la próxima misa dominical». El diputado federal de la región prometía fondos para mejorar la atención médica especializada. Los colegas del sindicato agrícola hablaban de campañas de apoyo y donaciones para investigaciones sobre lesiones medulares, pero Roberto percibía algo extraño en esas visitas. La gente le hablaba de forma diferente, con un tono condescendiente, como si estuvieran conversando con un niño o alguien mentalmente incapacitado. Evitaban mencionar negocios, contratos, planes futuros. Las conversaciones giraban siempre en torno al accidente, la recuperación, cómo se sentía. «Doctor, necesito saber la verdad completa», le dijo Roberto al neurocirujano jefe en una consulta privada. «¿Existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de que vuelva a caminar?» El doctor Eduardo Martins, hombre experimentado y directo, se ajustó los lentes antes de responder. «Roberto, seré franco con usted porque sé que prefiere la verdad. La lesión fue completa a la altura de L1 y L2. Esto significa que los nervios responsables del movimiento y la sensibilidad de las piernas fueron totalmente seccionados. Con la tecnología actual, no hay reversión posible». La palabra, definitivo, resonó en la mente de Roberto como una sentencia de muerte. No se trataba solo de caminar, se trataba de todo lo que su vida representaba. ¿Cómo podría inspeccionar sus haciendas en una silla de ruedas? ¿Cómo mantendría la autoridad ante empleados y socios comerciales? ¿Cómo seguiría siendo el Roberto Augusto de Almeida Prado que todos conocían y respetaban? 3 meses después del accidente, Roberto recibió el alta médica y regresó a la hacienda Santa Elena en una ambulancia adaptada. La casa tuvo que ser modificada a toda prisa: rampas de acceso, baño adaptado, elevador para el segundo piso. Todo esto costó una pequeña fortuna, pero el dinero no era problema, al menos no todavía. Lo que se convirtió en problema fue el gradual cambio en el comportamiento de las personas a su alrededor. Los negocios importantes comenzaron a decidirse sin su consulta directa. Su socio mayoritario, Carlos Enrique, comenzó a tomar decisiones unilaterales para no molestar a Roberto durante su recuperación. Los empleados le hablaban con lástima disimulada. Y lo peor de todo, su propia familia comenzó a alejarse. Roberto nunca se había casado ni tenido hijos. A los 45 años, había dedicado toda su energía a la construcción del imperio empresarial, dejando las relaciones siempre en segundo plano. Su familia cercana consistía en 2 hermanos menores, Pablo y Marina, y varios primos que se beneficiaban directa o indirectamente de su generosidad a lo largo de los años. Pablo, de 42 años, era abogado en Sao Paulo y siempre tuvo una relación complicada con Roberto. Había crecido a la sombra del hermano mayor, escuchando constantemente comparaciones desfavorables. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano Roberto?». Era Pablo quien se encargaba de los aspectos legales de los negocios familiares, pero siempre se resentía de nunca tener autonomía real en las decisiones. Marina, la hermana menor, de 38 años, vivía en Río de Janeiro con un marido empresario y 2 hijos pequeños. Siempre había sido la protegida de Roberto, quien financió sus estudios en el extranjero, su lujosa boda e incluso el apartamento en Ipanema donde vivía. Sin embargo, Marina nunca había demostrado una verdadera cercanía emocional con sus hermanos.
Veía a Roberto más como un banco personal que como familia. En los primeros meses después del accidente, tanto Pablo como Marina hicieron varias visitas a la hacienda. Demostraban preocupación, preguntaban sobre los cuidados médicos, ofrecían apoyo emocional. Pero Roberto, con su experiencia en leer a las personas durante años de negociaciones empresariales, percibía que algo no estaba bien. Había conversaciones susurradas que se detenían cuando él se acercaba en su silla de ruedas. Había miradas intercambiadas entre los hermanos que no lo incluían a él. Pablo, dijo Roberto una tarde de junio, cuando encontró a su hermano conversando en voz baja con Marina en el porche de la casa. Necesitamos hablar de los negocios. Tengo algunas ideas para la expansión del área de granos que quiero discutir contigo. Pablo titubeó visiblemente antes de responder. Roberto, ¿no crees que deberías enfocarte en tu recuperación primero? Deja los negocios conmigo por ahora. Ya has hecho demasiado por todos nosotros a lo largo de los años. Era exactamente ese tono condescendiente lo que Roberto más odiaba. Mi cabeza funciona perfectamente, Pablo. El problema son las piernas, no el cerebro. Marina intervino con lo que consideraba amabilidad. Hermano, nadie está cuestionando tu capacidad mental, pero pasaste por un trauma terrible. Es natural que necesites un tiempo para adaptarte a la nueva realidad antes de volver a preocuparte por el trabajo. ¿Nueva realidad? La expresión sonó como una bofetada en la cara de Roberto. Era como si todos ya hubieran aceptado que él se había convertido en una persona diferente, disminuida e incapaz de seguir siendo quien siempre fue. Lo que Roberto no sabía era que Pablo y Marina venían conversando desde hacía semanas sobre la situación de la familia y los negocios. Para ellos, el accidente del hermano mayor no era solo una tragedia personal, era una oportunidad que no podía ser desperdiciada. Marina, tienes que entender la situación, argumentaba Pablo durante una llamada telefónica entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Roberto siempre controló todo con puño de hierro. Nunca tuvimos voz activa real en los negocios familiares. Ahora, por primera vez en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de tomar el control. Marina, inicialmente titubeante, fue siendo convencida por los argumentos de su hermano. Pero Pablo, él todavía está lúcido. No podemos simplemente quitarle sus empresas. No es quitarle, Marina, es proteger el patrimonio familiar. ¿Crees que Roberto, en una silla de ruedas, podrá mantener el mismo nivel de administración? Los competidores ya están al acecho, esperando cualquier señal de debilidad para atacar nuestros contratos. La conversación evolucionó a lo largo de varias semanas. Pablo, como abogado, conocía perfectamente los aspectos legales involucrados. Sabía que una persona con discapacidad física no podía ser declarada incapaz solo por eso, pero también conocía lagunas y estrategias que podrían ser utilizadas en caso de necesidad. Lo importante es convencerlo de firmar un poder notarial general, explicó Pablo a Marina durante una visita a la hacienda, con plenos poderes para administrar los negocios mientras él se recupera. Después, gradualmente iremos asumiendo más responsabilidades hasta que se vuelva natural que él se mantenga alejado de las decisiones operativas. Marina sentía un malestar ético con el plan, pero la perspectiva de finalmente tener acceso directo a la fortuna familiar pesó más. Sus hijos estudiaban en escuelas carísimas. Su marido necesitaba capital para expandir sus propios negocios y el apartamento en Ipanema, aunque lujoso, era solo rentado. ¿Y si él sospecha?, preguntó Marina. Por eso, necesitamos mantener las apariencias, seguir visitándolo, demostrarle cariño, preguntar por su salud. Mientras él se sienta amado y apoyado por la familia, no sospechará de nada. Roberto retrocedió silenciosamente de la escalera, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en toda la casa. Regresó a su recámara en un estado de shock total. En pocos meses, había perdido no solo la capacidad de caminar, sino que también estaba a punto de perder a su familia y su fortuna. En los días que siguieron al descubrimiento de la traición, Roberto cambió completamente. Se volvió silencioso, huraño, desconfiado de cualquier gesto de cariño de sus hermanos. Cuando Pablo llegó con los documentos del poder notarial, Roberto simplemente dijo que necesitaba pensarlo mejor. Roberto, es solo una formalidad, insistió Pablo, intentando mantener un tono casual. Facilitará todo para que nosotros administremos los negocios mientras tú te enfocas en tu recuperación. Dije que necesito pensar, repitió Roberto con una frialdad que cortó la conversación de tajo. Pablo y Marina se miraron, percibiendo que algo había cambiado. Roberto ya no era el hermano cariñoso y confiado de los primeros meses después del accidente.
Estaba alerta, desconfiado, casi hostil. A partir de ese día, las visitas de los hermanos se hicieron menos frecuentes y más tensas. Ellos percibieron que Roberto no firmaría el poder notarial fácilmente. Entonces, comenzaron la fase 2 del plan, aislarlo socialmente para después cuestionar su estabilidad mental. Se está volviendo paranoico, comentó Pablo con amigos en común en conversaciones que inevitablemente llegaban a los oídos de Roberto. El accidente afectó más que solo las piernas. Está desconfiando de todo el mundo, hasta de su propia familia. Marina hacía su parte en Río de Janeiro, difundiendo preocupaciones sobre el estado mental de su hermano. Estoy muy afligida con Roberto. Ha cambiado completamente. Ya no quiere hablar de negocios, se queda aislado en esa hacienda, apenas recibe visitas. Creo que está cayendo en una depresión severa. Los efectos de esta campaña fueron devastadores. Los pocos amigos verdaderos que Roberto tenía comenzaron a alejarse, juzgando que él realmente tenía problemas psicológicos y no sabiendo cómo lidiar con la situación. Los socios comerciales pasaron a negociar directamente con Pablo para no molestar a Roberto en su delicada condición. Incluso los empleados de la hacienda comenzaron a tratarlo diferente. Doña Concepción, la leal ama de llaves, pasó a hablarle como si fuera un niño. Don Roberto, ¿comió bien hoy? Necesita alimentarse para estar fuerte. Don Gerardo, el chofer que había sobrevivido al accidente, evitaba conversaciones sobre el tema y hablaba solo sobre el tiempo o trivialidades. En menos de un año después del accidente, Roberto Augusto de Almeida Prado se encontraba completamente aislado, rico en dinero, pero pobre en relaciones humanas genuinas, poderoso en el papel, pero impotente en la práctica, dueño de un imperio, pero prisionero de una silla de ruedas y de su propia casa. Fue en una mañana lluviosa de octubre de 2023 que todo comenzó a cambiar para Roberto. Él estaba en la oficina intentando revisar informes financieros de las haciendas cuando escuchó a Doña Concepción conversando con alguien en la puerta principal. Una voz femenina, joven, hablaba con educación, pero sin servilismo. Buenos días, señora. Mi nombre es Ana Paula Silva. Vine a responder al anuncio para la cuidadora a domicilio. Roberto frunció el ceño. No había hecho ningún anuncio buscando cuidadora. Acercó la silla de ruedas a la ventana de la oficina que daba a la entrada principal y vio a una mujer de tez morena de aproximadamente 35 años, vistiendo ropa sencilla, pero limpia, cargando un portafolio de piel gastado y hablando con Doña Concepción. ¿Qué anuncio, joven?, preguntó el ama de llaves con evidente confusión. El anuncio en el periódico de la ciudad para cuidar a una persona con discapacidad física. Decía que viniera hoy por la mañana para la entrevista. Roberto inmediatamente entendió lo que estaba sucediendo. Pablo o Marina habían puesto el anuncio sin consultarlo, un paso más en el plan de tratarlo como incapaz. La rabia le hirvió en el pecho, pero fue reemplazada por la curiosidad cuando escuchó la respuesta de la mujer a la siguiente pregunta de Doña Concepción. ¿Usted tiene experiencia con este tipo de trabajo? Soy técnica en enfermería titulada desde hace 12 años, respondió Ana Paula con voz firme. Trabajé 8 años en el Hospital Civil de Ribeirão Preto, 2 años en una clínica de rehabilitación en Sao Paulo y en los últimos 2 años cuidé a 3 pacientes particulares con diferentes tipos de discapacidad. Tengo todas las referencias aquí en el portafolio. Roberto continuó observando por la ventana. La mujer no parecía intimidada por la grandeza de la hacienda o por la situación. Hablaba mirando directamente a los ojos de Doña Concepción, con postura erguida y segura. Había algo en su presencia que despertó la curiosidad de Roberto, algo que él no podía identificar inmediatamente, pero que lo hizo querer conocerla mejor. Doña Concepción, gritó Roberto desde la ventana. Pídale a la señorita que suba hasta aquí. La ama de llaves titubeó. Desde el accidente, Roberto rara vez recibía a personas extrañas, especialmente sin previo aviso, pero había algo en su tono de voz que la hizo obedecer sin cuestionar. Minutos después, Ana Paula Silva llamó a la puerta de la oficina de Roberto. Adelante, dijo él, acomodándose en la silla y asumiendo su postura más formal e intimidante, la misma que usaba en negociaciones empresariales difíciles. Ana Paula entró en la oficina con pasos seguros, pero respetuosos. Roberto observó cada detalle, la forma en que cerró la puerta cuidadosamente detrás de sí, como sus ojos rápidamente evaluaron el entorno, sin mostrar intimidación o asombro exagerado con la riqueza evidente, y, principalmente, como lo saludó. Buenos días, señor Roberto. Mi nombre es Ana Paula Silva. No fue un, pobrecito, no fue un, ¿cómo se siente usted? No fue el tono de lástima que Roberto había aprendido a odiar.
Fue un saludo directo, profesional, de igual a igual. Roberto sintió algo que no experimentaba desde hacía meses, respeto genuino. Yo no hice ningún anuncio buscando cuidadora, dijo Roberto de forma directa, poniendo a prueba su reacción. Ana Paula no pareció sentirse incómoda. Imagino que fue algún familiar preocupado por su bienestar. Es común que esto suceda, pero puedo aprovechar que estoy aquí para explicar cómo funciona mi trabajo, en caso de que sea de su interés, señor. Siéntese, dijo Roberto, indicando el sillón de piel frente a su escritorio. Mientras Ana Paula se acomodaba, él la observó con los ojos críticos de empresario. Calculó que ella debía tener alrededor de 35 años, tez morena, cabello rizado, recogido en un chongo profesional, uñas cortas y limpias, sin barniz. Ropa sencilla, pero bien cuidada. Postura segura, pero no arrogante. Mirada directa, sin lástima ni curiosidad mórbida. Cuénteme sobre su experiencia, pidió Roberto. Ana Paula abrió el portafolio y sacó algunos documentos. Soy técnica en enfermería titulada desde hace 12 años. Trabajé en el Hospital Civil, cuidando a pacientes neurológicos, incluyendo muchos casos de lesión medular. Después me especialicé en cuidados a domicilio, porque creo que las personas se recuperan mejor cuando están en sus propios entornos. Roberto hojeó los certificados y referencias. Todo parecía legítimo e impresionante. ¿Y por qué dejó el hospital? Pagaban mejor ahí. Porque en el hospital usted cuida el problema médico, explicó Ana Paula con simplicidad. En casa usted cuida a la persona en su totalidad. No es solo sobre medicación y fisioterapia, es sobre ayudar a alguien a reconstruir su vida de una manera nueva, pero digna. La palabra, digna, resonó en la mente de Roberto. Desde hacía meses no se sentía digno de nada. ¿Y qué exactamente cree que puede hacer por mí? Ana Paula lo miró directamente a los ojos antes de responder. Eso depende de lo que usted quiera para su vida. Si solo quiere a alguien para empujar su silla y recordarle que tome sus medicamentos, existen cuidadoras más baratas. Pero si quiere a alguien para ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo dentro de sus nuevas condiciones, puedo ser útil. Roberto se quedó en silencio por varios segundos, estudiando a Ana Paula. Era la primera vez en un año que alguien le hablaba sobre ser la mejor versión de sí mismo, en lugar de aceptar limitaciones o adaptarse a la nueva realidad. ¿Cuál es su salario habitual?, preguntó finalmente. Depende de las necesidades específicas de cada paciente, respondió Ana Paula. En mi último trabajo, cuidando a un señor con secuelas de un derrame cerebral, recibía 4,000 pesos al mes por trabajar de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Roberto hizo un cálculo rápido. Era un valor justo para los servicios descritos, pero no significaba nada para su fortuna personal. ¿Y si yo le ofreciera 8,000 pesos al mes para trabajar aquí de lunes a domingo, durmiendo en la hacienda durante la semana? Ana Paula frunció el ceño, claramente sorprendida con la propuesta. ¿Por qué el doble del valor y por qué tantas horas? ¿Usted necesita cuidados médicos intensivos? No, admitió Roberto. Físicamente estoy estable, pero necesito a alguien que entienda que no quiero ser tratado como inválido mental solo porque mis piernas no funcionan. Ana Paula asintió lentamente, empezando a entender la situación real. Usted está siendo infantilizado por la gente a su alrededor. Exacto. Mi propia familia me trata como si hubiera perdido la capacidad de tomar decisiones junto con la capacidad de caminar. ¿Y usted quiere que yo sea una especie de testigo de su competencia mental?, preguntó Ana Paula con perspicacia. Roberto sonrió por primera vez en meses. Entre otras cosas, sí, pero principalmente quiero a alguien que me ayude a probarme a mí mismo que aún puedo tener una vida productiva e independiente. Ana Paula consultó una pequeña agenda. Puedo empezar el próximo lunes, pero tengo algunas condiciones. ¿Cuáles? Primera, no voy a mentir a su familia o médico sobre su estado de salud, aunque sea para protegerlo. Mi ética profesional no lo permite. Roberto asintió, respetando la honestidad. Segunda, si en algún momento yo percibo que usted realmente necesita ayuda psicológica o psiquiátrica, le sugeriré e insistiré en que busque tratamiento. Justo. Tercera, quiero autonomía para organizar su rutina de cuidados, ejercicios y actividades. Sé que usted está acostumbrado a dar órdenes, pero en este aspecto necesitará confiar en mi conocimiento profesional. Roberto titubeó solo un momento antes de aceptar. Era la primera vez en décadas que alguien le establecía condiciones, pero, paradójicamente,
esto lo hizo sentir más respetado que cualquier adulación que ya había recibido. Acepto sus condiciones, dijo Roberto, extendiendo la mano para un apretón formal. ¿Cuándo podemos empezar? El lunes, a las 7 de la mañana, respondió Ana Paula, estrechando su mano con firmeza. Traeré algunas de mis cosas para la habitación que me sea asignada y una lista de ejercicios que podemos implementar gradualmente. Después de que Ana Paula saliera, Roberto se quedó solo en la oficina por primera vez en meses, sintiendo algo parecido a la esperanza. No sabía si ella sería capaz de ayudarlo realmente, pero al menos tendría a alguien que lo veía como una persona capaz, en lugar de una víctima incapacitada. Ana Paula llegó puntualmente a las 7 de la mañana del lunes, cargando una maleta sencilla y una bolsa con equipo que Roberto no pudo identificar. Doña Concepción la condujo a una de las habitaciones de huéspedes en la planta baja, que había sido preparada especialmente para ella. Buenos días, don Roberto, saludó Ana Paula cuando lo encontró en el comedor. ¿Cómo estuvo su noche? Era una pregunta profesional, pero Roberto percibió que ella realmente quería saber la respuesta. No estaba solo siendo educada. Dormí mal, admitió Roberto. Me despierto varias veces durante la madrugada. Eso es normal en personas con lesión medular, explicó Ana Paula, sirviéndose café sin ceremonia. El cuerpo aún se está adaptando a los nuevos patrones neurológicos. Podemos trabajar algunas técnicas para mejorar la calidad del sueño. Roberto se sorprendió con la naturalidad de ella. Ana Paula no pedía permiso para servirse, no demostraba intimidación con la grandeza de la casa, no le hablaba como si fuera de cristal. Era profesional, pero no servil. ¿Cuál es el programa para hoy?, preguntó Roberto. Primero necesito evaluar su condición física actual, dijo Ana Paula, consultando un bloc de notas. Después estableceremos una rutina básica de ejercicios para mantener y mejorar su fuerza en los miembros superiores. Por la tarde me gustaría conocer las instalaciones de la hacienda para entender mejor su ambiente de trabajo. ¿Mi ambiente de trabajo? Usted aún administra los negocios de la hacienda, ¿no?, preguntó Ana Paula con naturalidad. Roberto titubeó. Desde hacía meses no se involucraba activamente en la administración, dejando todo en manos de empleados y de su socio Carlos Enrique. Pero la forma en que Ana Paula preguntó, dando por sentado que él continuaba trabajando, lo hizo sentir como si fuera no solo posible, sino esperado. Parcialmente, respondió Roberto honestamente. Entonces, necesitamos crear condiciones para que esa participación sea total, dijo Ana Paula simplemente. Una silla de ruedas no debería impedir que un empresario sea empresario. En los primeros días con Ana Paula, Roberto descubrió una rutina que no conocía desde hacía más de un año. Propósito. Ella se despertaba a las 6 de la mañana, preparaba un café reforzado y lo despertaba a las 6:30 con una energía contagiosa. Buenos días, don Roberto. Hoy tenemos fisioterapia, revisión de los informes de la hacienda y una llamada con el personal del frigorífico a las 2 de la tarde. La fisioterapia que Ana Paula implementó no era solo ejercicios mecánicos. Ella explicaba cada movimiento, por qué era importante, qué músculos estaban siendo fortalecidos y cómo eso afectaría su independencia a largo plazo. Estos ejercicios para tríceps y hombros mejorarán su capacidad de transferirse de la silla a la cama sin ayuda, explicaba mientras lo auxiliaba con las pesas. Y estos para el core mejorarán su postura y reducirán dolores de espalda. Pero fue en la cuestión de los negocios donde Ana Paula realmente sorprendió a Roberto. Al tercer día, ella apareció con una laptop y una impresora portátil. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. Equipo para transformar esta habitación en una oficina móvil, respondió Ana Paula. Si usted va a volver a trabajar activamente, necesita herramientas adecuadas. Roberto observó a Ana Paula organizar una estación de trabajo completa al lado de su cama, laptop conectada a un monitor más grande, impresora, teléfono inalámbrico, organizadores de documentos, todo al alcance de alguien sentado en una silla de ruedas. ¿Cómo sabes tanto sobre organización de oficinas?, preguntó Roberto. Mi padre era contador, explicó Ana Paula sin dejar de organizar el equipo. Cuando él desarrolló artritis severa en las manos, lo ayudé a adaptar su oficina para que continuara trabajando. Aprendí que la discapacidad no es excusa para la improductividad. Es solo cuestión de encontrar nuevas formas de hacer las mismas cosas. Roberto se quedó en silencio, procesando no solo las palabras, sino la filosofía detrás de ellas. Ana Paula no veía su condición como una limitación permanente, sino como un desafío temporal que requería soluciones creativas. Ahora, dijo Ana Paula, encendiendo la laptop,
muéstreme esos informes de la hacienda que usted mencionó. Vamos a ver qué necesita de su atención. Era la primera vez en meses que Roberto analizaba los números reales de la propiedad. Lo que vio lo dejó profundamente preocupado. Roberto pasó 2 horas analizando informes financieros, hojas de cálculo de producción y contratos con Ana Paula al lado, haciendo preguntas pertinentes y organizando los documentos de forma sistemática. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Ana Paula, estos números no tienen sentido, dijo Roberto, señalando una hoja de gastos. Los costos de producción aumentaron 40% en 8 meses, pero la productividad disminuyó. Eso es imposible con los sistemas que implementamos. Ana Paula examinó los números con atención, aunque admitió no entender completamente de agronegocio. ¿Usted cree que puede ser un error de cálculo o algo más serio? Mucho más serio, murmuró Roberto haciendo anotaciones en una hoja. O tenemos problemas operativos gravísimos que nadie me contó, o alguien está desviando dinero de la operación. Roberto tomó el teléfono y llamó a Carlos Enrique, su socio mayoritario. La conversación fue tensa desde el inicio. Carlos, necesito entender estos informes de septiembre. Los números no concuerdan con nada de lo que conocemos de esta hacienda. Roberto, te estás preocupando sin razón, dijo Carlos con el tono condescendiente que Roberto había aprendido a odiar. Hubo algunos ajustes en la operación, algunas inversiones en mejoras que aún no se reflejan en la producción. ¿Qué mejoras? Nadie me consultó sobre inversiones de 600,000 pesos. Mira, pasaste por un trauma terrible. Pablo y yo creímos que era mejor no molestarte con decisiones operativas mientras te recuperabas. Roberto sintió la rabia hervir en su pecho. Carlos, yo soy socio mayoritario de esta empresa. Tengo el 51% de las acciones. Ninguna inversión puede hacerse sin mi aprobación. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Roberto, quizás sea mejor que hablemos personalmente. Estás sonando un poco alterado. ¿Alterado? Repitió Roberto con voz peligrosamente baja. No sé, hombre. Paranoico. Pablo comentó que andas desconfiando de todo el mundo, hasta de tu propia familia. Creo que sería bueno que hablaras con un psicólogo. Roberto colgó el teléfono con fuerza suficiente para hacer que Ana Paula lo mirara con preocupación. ¿Problema serio?, preguntó ella. Muy serio, respondió Roberto. Creo que están robando mi empresa y usando mi accidente como excusa. Ana Paula observó a Roberto durante el resto de aquella tarde. Veía a un hombre inteligente y lúcido, analizando datos complejos, haciendo preguntas pertinentes y llegando a conclusiones lógicas. No había nada en su comportamiento que sugiriera paranoia o inestabilidad mental. Señor Roberto, dijo ella al final del día, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Puede. ¿Usted confía en mí? Roberto la miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Porque si confía, puedo ayudarlo a investigar esos números de una forma que nadie va a sospechar. Soy solo la cuidadora. Puedo hacer preguntas inocentes, observar conversaciones, acceder a documentos que están esparcidos por la casa. Roberto se quedó en silencio por un momento. Estaba siendo invitado a confiar en alguien que conocía desde hacía solo una semana, pero Ana Paula era la única persona que lo trataba como un adulto capaz desde hacía más de un año. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Roberto. Mañana por la tarde, cuando usted esté descansando, le pediré a doña Concepción que me muestre toda la casa. Es normal. Una cuidadora necesita conocer el ambiente donde trabaja. Puedo aprovechar para ver si hay documentos importantes esparcidos por ahí. Roberto asintió lentamente. ¿Y qué más? Usted puede enseñarme sobre el negocio de la hacienda. Si entiendo cómo funciona, puedo hacer preguntas más inteligentes cuando otros empleados estén cerca. Era un plan sencillo, pero potencialmente eficaz. Roberto decidió apostar. Ana Paula, tengo una cosa que necesito contarte, dijo Roberto respirando hondo. Mis hermanos están intentando tomar el control de mi fortuna. Descubrí por casualidad una conversación de ellos planeando declararme mentalmente incapaz. Ana Paula no pareció choqueada. Eso explica por qué contrataron a una cuidadora sin consultarlo a usted. Exacto. Probablemente esperaban que yo contratara a cualquier persona que confirmara que necesito cuidados especiales por incapacidad mental, pero contrataron a la persona equivocada, dijo Ana Paula con una sonrisa pequeña, pero determinada. Sí, concordó Roberto. Contrataron a alguien que me va a ayudar a probar lo contrario. A la mañana siguiente,
Ana Paula implementó su plan con la sutileza de una profesional experimentada. Durante el desayuno, entabló conversación con doña Concepción sobre la rutina de la casa. Doña Concepción, ¿don Roberto siempre fue muy organizado con los papeles de trabajo? Ah, sí, mi hija, respondió el ama de llaves. Siempre fue meticuloso. Cada documento en su lugar, cada cuenta revisada personalmente. Desde pequeño era así. Heredó eso de su padre. Y después del accidente, preguntó Ana Paula casualmente. Dona Concepción suspiró. Pobrecito. Se descuidó un poco de las cosas. Sus hermanos fueron los que empezaron a ocuparse de los negocios. El señor Pablo mismo dijo que era mejor no molestar al patrón con esas preocupaciones. Ana Paula tomó notas mentales. Durante el recorrido por la casa, pidió ver la oficina principal, un suntuoso despacho en el primer piso que Roberto no usaba desde el accidente debido a las escaleras. Vaya, qué bonita oficina, comentó Ana Paula, examinando los estantes repletos de libros y documentos. Doña Concepción, don Roberto aún usa este espacio. No, hija. Después del accidente, el señor Pablo trajo a unos hombres aquí para llevarse algunos documentos importantes. Dijo que iba a organizar todo en una oficina en Sao Paulo para facilitar las cosas. Ana Paula observó las estanterías medio vacías y los cajones abiertos. Era claro que mucha documentación había sido removida recientemente. Y don Roberto autorizó eso. Dona Concepción titubeó. Bueno, él estaba muy abatido en esa época, apenas salía de su habitación. El señor Pablo dijo que era mejor así, que cuando el patrón mejorara, todo estaría organizado. Aquella tarde, Ana Paula reportó sus descubrimientos a Roberto. Señor Roberto, necesito ser directa. Parece que sus hermanos removieron mucha documentación importante de esta casa, sin su autorización clara. Roberto cerró los puños sobre las ruedas de la silla. ¿Qué tipo de documentación? Doña Concepción mencionó contratos, escrituras, documentos bancarios. Dijo que fueron organizados en una oficina en Sao Paulo. Malditos, murmuró Roberto. Están consolidando control físico sobre mis documentos para facilitar cualquier maniobra legal futura. Ana Paula consultó sus anotaciones. Hay más. Conversé con don Gerardo durante el almuerzo. Él mencionó que el señor Carlos Enrique ha estado viniendo aquí con frecuencia cuando usted está durmiendo, siempre acompañado de otros hombres de traje. ¿Haciendo qué? Reuniones en la oficina del primer piso. Don Gerardo dijo que duraban horas y que siempre salían cargando portafolios y documentos. Roberto sintió la sangre hervir en sus venas. Estaba siendo sistemáticamente removido de sus propios negocios mientras dormía, literalmente. Roberto pasó la noche entera planeando su estrategia de contraataque. Ana Paula había probado ser no solo una cuidadora competente, sino una aliada valiosa e inteligente. A la mañana siguiente, él la llamó para una conversación seria. Ana Paula, necesito pedirte algo que va mucho más allá de tus obligaciones como cuidadora. Estoy escuchando. Quiero que me ayudes a recuperar el control de mis negocios y de mi vida, pero esto puede ser peligroso. Estamos lidiando con millones de pesos y personas dispuestas a todo para apropiarse de ese dinero. Ana Paula lo miró directamente a los ojos. Señor Roberto, cuando acepté trabajar aquí, vi a un hombre inteligente siendo tratado como inválido mental solo por estar en una silla de ruedas. Eso me indignó. Si puedo ayudar a corregir esa injusticia, cuente conmigo. Roberto sonrió por primera vez desde el accidente con verdadera alegría. Entonces, vamos a empezar. Primer paso, necesito acceso a información bancaria actualizada de todas mis cuentas y empresas. ¿Cómo vamos a conseguir eso sin levantar sospechas? Roberto pensó por un momento. Tú me llevarás al banco personalmente. Como mi cuidadora, es natural que me acompañes. Solicitaré estados de cuenta completos, alegando que necesito organizar mi documentación fiscal. Y si intentan impedirlo o cuestionar mi capacidad, por eso tú estarás conmigo. Una cuidadora profesional no acompañaría a un paciente con problemas mentales a transacciones bancarias complejas. Tu presencia será prueba de que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Ana Paula asinti. Intelligent. ¿Cuándo vamos? Hoy mismo. Pero primero necesito enseñarte algunos detalles sobre mis negocios para que puedas hacer preguntas inteligentes, si es necesario. Roberto pasó la mañana explicando a Ana Paula la estructura de sus empresas, la hacienda principal, 2 haciendas menores,
participaciones en frigoríficos, contratos de exportación, inversiones en fondos inmobiliarios. Ana Paula demostraba una capacidad impresionante de absorber información compleja y hacer conexiones lógicas. ¿Usted tiene idea de cuánto vale todo esto junto?, preguntó ella. En el papel, algo en torno a 50 millones de pesos, respondió Roberto. Ahora entiendes por qué mis hermanos están dispuestos a declararme loco. Ana Paula asinti gravemente. Entiendo perfectamente. Y ahora entiendo también por qué necesitamos actuar rápido. En la tarde de aquel jueves, Ana Paula llevó a Roberto a la agencia central de Banamex en Ribeirão Preto, en una camioneta adaptada que él mantenía para emergencias médicas. Era la primera vez que Roberto salía de la hacienda desde el accidente, excepto para consultas médicas. ¿Nervioso?, preguntó Ana Paula mientras conducía. No, mintió Roberto. Solo ansioso por descubrir la extensión de los daños. En la agencia, Roberto solicitó una reunión con el gerente general, Eduardo Santos, quien lo atendía desde hacía más de 15 años. El encuentro fue revelador de forma perturbadora. Roberto, exclamó Eduardo con entusiasmo exagerado. Qué bueno verlo recuperado. Pablo me dijo que usted estaba mucho mejor. Roberto frunció el ceño. Pablo estuvo aquí. Claro, varias veces en los últimos meses, cuidando de sus intereses, ayudando con los movimientos más complejos. Un hermano dedicado, usted tiene suerte. Ana Paula observó la tensión en el rostro de Roberto e intervino diplomáticamente. Señor Eduardo, estamos aquí porque el señor Roberto quiere organizar mejor su documentación fiscal. ¿Podría proporcionarnos estados de cuenta detallados de todas las cuentas de los últimos 6 meses? Eduardo titubeó visiblemente. Bueno, algunas de esas informaciones son bastante sensibles. Pablo mencionó que Roberto aún se está recuperando del trauma y que movimientos financieros complejos podrían causarle estrés innecesario. Roberto sintió la rabia explotar en su pecho. Eduardo, yo soy el titular de las cuentas. Pablo no tiene autorización para tomar decisiones sobre lo que puedo o no puedo saber sobre mi propio dinero. Claro, dijo Eduardo rápidamente. No quise decir eso. Es solo que, bueno, Pablo tiene un poder notarial para varias operaciones. ¿Qué poder notarial?, preguntó Roberto con voz peligrosamente baja. Eduardo abrió un archivo en la computadora, claramente incómodo. El poder notarial que usted firmó en junio, dándole poderes a Pablo para movimientos bancarios en su nombre. Roberto se heló. Eduardo, yo nunca firmé ningún poder notarial para Pablo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró de Roberto a Ana Paula, después de vuelta a Roberto, con una expresión de pánico creciente. Roberto, ¿usted no se acuerda de haber firmado? Fue justo después del accidente. Pablo dijo que usted estaba medicado, pero lúcido. Eduardo, dijo Roberto con una autoridad que hizo al gerente encogerse en la silla. Tráigame ese poder notarial ahora mismo y quiero ver cada movimiento que se hizo con base en él. Lo que Roberto descubrió en los próximos 40 minutos cambió completamente su comprensión de la situación. El poder notarial era real. Su firma estaba autenticada en una notaría pública, pero Roberto no tenía ningún recuerdo de haber firmado el documento. Eduardo, ¿cuándo exactamente yo habría firmado esto? Eduardo consultó el archivo. 2015 de junio de 2022. Pablo lo trajo aquí personalmente. Dijo que usted estaba saliendo del hospital por primera vez y quería resolver algunas cuestiones burocráticas. Roberto cerró los ojos intentando recordar. Junio había sido un periodo muy nebuloso. Él tomaba medicamentos fuertes para el dolor. Estaba emocionalmente devastado. Apenas conseguía procesar información básica. Era perfectamente posible que Pablo lo hubiera traído aquí y lo hubiera convencido de firmar documentos para facilitar las cosas. ¿Cuáles fueron los movimientos hechos con base en este poder notarial?, preguntó Ana Paula, tomando el control de la conversación cuando percibió que Roberto estaba demasiado afectado para continuar. Eduardo imprimió varios estados de cuenta bancarios. Ana Paula los examinó con atención creciente, haciendo anotaciones en una hoja separada. Señor Roberto, dijo ella después de algunos minutos. Necesita ver esto con atención. Los números eran devastadores. En los últimos 4 meses se habían transferido más de 12 millones de pesos de las cuentas personales de Roberto a cuentas empresariales controladas por Pablo y Carlos Enrique. Las transferencias eran hechas siempre en valores un poco por debajo de los límites que exigirían autorización adicional,
una estrategia claramente calculada para evitar alertas automáticas del sistema bancario. Eduardo, dijo Roberto con voz temblorosa de rabia. Estas transferencias fueron autorizadas por mí. No directamente, pero Pablo siempre traía justificaciones por escrito. Inversiones urgentes, oportunidades de compra de tierras, pagos para proveedores. Todo parecía legítimo. Ana Paula continuó examinando los estados de cuenta. Señor Roberto, mire estas transferencias de septiembre. 8 millones de pesos fueron a una empresa llamada Agropecuaria Futuro S.A.D.C.B. ¿Usted conoce esta empresa? Roberto nunca había oído hablar de Agropecuaria Futuro. Pidió a Eduardo que buscara información sobre la empresa en el sistema bancario. Lo que descubrieron fue la pieza final del rompecabezas, Agropecuaria Futuro S.A.D.C.B. Había sido abierta en julio de 2022 con Pablo de Almeida Prado como socio mayoritario y Carlos Enrique como socio minoritario. Era una empresa fantasma creada específicamente para recibir las transferencias fraudulentas. Roberto apoyó la cabeza en las manos, intentando procesar la magnitud de la traición. Su propio hermano no solo lo estaba robando, había creado una estructura empresarial elaborada para legalizar el robo. Señor Roberto, dijo Ana Paula suavemente cuando salieron del banco. Sé que debe estar desolado, pero necesitamos actuar rápido. Si ellos perciben que descubrimos el esquema, pueden acelerar el proceso de transferir aún más dinero. Roberto estaba sentado en la camioneta adaptada, mirando por la ventana sin ver el paisaje. La traición de Pablo dolía más que el propio robo. Era su hermano menor, alguien en quien había confiado ciegamente durante 45 años. Ana Paula, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Roberto finalmente. Claro, ¿por qué me estás ayudando? Podrías simplemente hacer tu trabajo de cuidadora y mantenerte al margen de esta confusión. ¿Por qué te estás arriesgando? Ana Paula detuvo el coche en el acotamiento y se giró para mirar a Roberto directamente a los ojos. Señor Roberto, mi padre quedó en una silla de ruedas cuando yo tenía 16 años, accidente de trabajo en una construcción. Mi familia entera cambió la forma de tratarlo. Comenzaron a hablarle como si fuera un niño, a tomar decisiones por él, a excluirlo de conversaciones importantes. Vi a un hombre inteligente y capaz languidecer, no por causa de la discapacidad física, sino por causa de la forma en que las personas reaccionaron a la discapacidad. Roberto escuchó en silencio, empezando a entender. Me juré a mí misma que si algún día pudiera ayudar a alguien en esa situación, lo haría. Cuando vi lo que estaba sucediendo aquí, un hombre lúcido siendo tratado como incapaz mental, no pude quedarme neutral. Roberto sintió los ojos humedecerse. Era la primera vez en más de un año que alguien lo veía como una persona completa, no como una víctima a ser protegida o explotada. Gracias, dijo él simplemente. No tiene que agradecer. Ahora necesitamos decidir. ¿Vamos a luchar o vamos a dejar que ellos ganen? Roberto enderezó los hombros en la silla de ruedas y sintió regresar algo que no sentía desde hacía meses, determinación. Vamos a luchar, dijo él, y vamos a ganar. Ana Paula sonrió y volvió a conducir. Entonces, necesitamos un abogado. Y no puede ser cualquier abogado. Necesita ser alguien especializado en crímenes financieros y que no tenga ninguna relación con su familia. Roberto pensó por un momento. Conozco a alguien, la licenciado Marcia Fernández, del despacho Fernández y Asociados en Sao Paulo. Ella me ayudó en un pleito legal con proveedores hace 3 años. Es competente y implacable. Perfecto. Vamos a llamarla hoy mismo. La licenciado. Marcia Fernández atendió el teléfono de Roberto personalmente, algo que sorprendió incluso a él. Habían pasado más de 2 años desde su última conversación, pero ella se acordó de él inmediatamente. Roberto, qué sorpresa recibir su llamada. ¿Cómo está? Supe de su accidente. Qué situación tan terrible. Marcia, necesito su ayuda en una cuestión muy delicada. Puede que sea uno de los casos más complejos que haya tomado. Estoy escuchando. Roberto explicó toda la situación en detalles, el accidente, el aislamiento gradual, el descubrimiento de las transferencias fraudulentas, el poder notarial que no recordaba haber firmado. Marcia hizo preguntas puntuales y precisas, demostrando inmediatamente comprender la gravedad de la situación. Roberto, lo que usted está describiendo configura varios crímenes: fraude, falsedad ideológica, apropiación indebida. Estamos hablando de una cantidad que puede resultar en prisión para los involucrados. Es lo que esperaba escuchar, dijo Roberto. La pregunta es,
¿Podemos probar todo esto? Puede estar ahí mañana por la mañana para examinar toda la documentación, pero ya puedo adelantar que el hecho de que usted haya buscado al banco por cuenta propia y descubierto las irregularidades es una evidencia fuerte de que su capacidad mental está intacta. Ana Paula, que escuchaba la conversación al lado, le hizo un gesto a Roberto y susurró: pregunte sobre el poder notarial. Marcia, el poder notarial que mi hermano usó para hacer las transferencias, si yo pruebo que firmé bajo la influencia de medicamentos o sin comprender completamente el documento, eso anula el poder notarial. Absolutamente. Si conseguimos probar que usted estaba demasiado medicado para comprender lo que estaba firmando o que fue inducido a error sobre el contenido del documento, el poder notarial es nulo desde el inicio y todas las operaciones hechas con base en él se vuelven fraudulentas. Roberto sintió una punzada de esperanza. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Pueden seguir haciendo transferencias hasta que resolvamos esto. Lo primero que vamos a hacer mañana es conseguir una medida cautelar, suspendiendo inmediatamente todos los poderes de ese poder notarial. Después, vamos a solicitar el embargo judicial de todas las cuentas involucradas en el esquema. Después de colgar el teléfono, Roberto se giró hacia Ana Paula con expresión determinada. Ahora sí, estamos entrando en la guerra de verdad, dijo él. Estamos listos para ella, respondió Ana Paula. Pero necesita prepararse psicológicamente. Sus hermanos van a reaccionar de forma muy agresiva cuando descubran que usted descubrió su esquema. Roberto asintió. Pueden incluso intentar declararme mentalmente incapaz para anular cualquier acción legal que yo tome. Por eso, dijo Ana Paula, vamos a necesitar evidencias irrefutables de su competencia mental. Y yo tengo una idea sobre cómo conseguir eso. ¿Cuál es tu idea?, preguntó Roberto. Ana Paula sacó una pequeña cámara digital de su bolso. Vamos a documentar todo. Cada conversación importante, cada decisión inteligente que usted tome, cada demostración de competencia mental. Si intentan alegar que usted está incapaz, tendremos evidencias audiovisuales probando lo contrario. Roberto quedó impresionado con su perspicacia. Y también podemos grabar conversaciones con Pablo y Carlos Enrique cuando ellos aparezcan aquí. Exacto. Pero tenemos que ser cuidadosos para no infringir ninguna ley. En Brasil, usted puede grabar conversaciones de las que participa sin avisar a los otros participantes. Roberto pasó el resto de la tarde organizando documentos que aún estaban en su poder y preparando preguntas específicas para hacer a la abogada al día siguiente. Ana Paula lo auxiliaba, pero también observaba cada movimiento de él, filmando discretamente momentos en que él demostraba razonamiento complejo y capacidad de análisis. Señor Roberto, dijo ella durante una pausa. ¿Puedo hacer una observación? Puede. Usted está más alerta y energizado hoy que en cualquier momento desde que comencé a trabajar aquí. Es como si hubiera reencontrado un propósito. Roberto dejó de revisar documentos y reflexionó sobre las palabras de Ana Paula. Era verdad. Por primera vez en más de un año, se sentía útil, productivo, mentalmente desafiado. No era más solo una víctima pasiva de las circunstancias. ¿Sabes lo que es más irónico?, dijo Roberto. Pablo y Marina creyeron que me destruirían al intentar robarme, pero en realidad me devolvieron la razón para luchar. Aquella noche, Roberto durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por la mañana, se despertó antes de la alarma, con la mente ya planeando estrategias para el encuentro con la licenciado Marcia. Ana Paula lo encontró en la cocina a las 6 de la mañana, tomando café y organizando papeles en una mesa improvisada. Buenos días, don Roberto. Veo que está ansioso por el día de hoy. Lo estoy, admitió Roberto. Por primera vez desde el accidente, siento que puedo controlar mi propio destino. Y puede hacerlo, dijo Ana Paula, sirviéndose café. Pero necesita prepararse para la posibilidad de que sus hermanos descubran que usted está investigando. Pueden tomar medidas desesperadas. Como si fueran palabras proféticas. En aquel momento, el teléfono de la casa sonó. Doña Concepción atendió en la cocina y vino hasta donde estaban. Don Roberto, es el señor Pablo. Dice que necesita hablar con urgencia. Roberto y Ana Paula se miraron. Roberto asintió a Ana Paula, indicando que ella debería quedarse cerca para escuchar la conversación. Aló, Pablo, dijo Roberto, intentando mantener la voz neutra. Roberto, qué bueno poder hablar contigo. Estoy preocupado. Eduardo del banco me llamó, diciendo que estuviste allí ayer haciendo preguntas sobre movimientos financieros. ¿Está todo bien? Roberto sintió la sangre hervir, pero controló la voz.
Estoy organizando mi documentación fiscal, Pablo. ¿Por qué sería preocupante? No es preocupante, hermano. Es solo que, bueno, ya sabes cómo son esas cosas burocráticas. Pueden ser confusas y estresantes. Si necesitas alguna información, solo llámame y yo te explico todo. En realidad, Pablo, ya conseguí la información que necesitaba, incluso sobre la agropecuaria futuro. El silencio del otro lado de la línea duró largos segundos. Roberto podía casi oír el pánico en la respiración de su hermano. La agropecuaria futuro, dijo Pablo finalmente, con voz que intentaba sonar casual. Ah, sí. Es una inversión que hicimos, una oportunidad excelente que surgió y necesitaba una decisión rápida. Interesante, dijo Roberto. No me acuerdo de haber autorizado la inversión de 8 millones de pesos en una empresa de la que nunca he oído hablar. Otro silencio tenso. Roberto, tú autorizaste, sí. Quizás no te acuerdes por los medicamentos que estabas tomando en esa época, pero conversamos sobre eso varias veces. Roberto hizo una señal a Ana Paula, que discretamente encendió la cámara para grabar la conversación. Pablo, necesito que vengas aquí hoy. Todavía tenemos varias cuestiones que aclarar sobre esos movimientos financieros. Claro, hermano. Voy por la tarde. Y Roberto, sí. No te preocupes por esas cuestiones burocráticas. Está todo bajo control. Tú solo necesitas enfocarte en tu recuperación. Después de colgar, Roberto se giró hacia Ana Paula con expresión sombría. Él viene hoy y por el tono de voz está desesperado. Perfecto, dijo Ana Paula. Estaremos listos para él. La licenciado Marcia Fernández llegó a la hacienda a las 10 de la mañana, conduciendo un sedán negro y cargando 2 portafolios enormes. Era una mujer de 50 años, cabello canoso recogido en un chongo severo, traje impecable y lentes que le daban un aire de extrema competencia profesional. Roberto, dijo ella, saludándolo con un apretón de manos firme. Usted tiene una excelente apariencia para alguien que pasó por lo que pasó. Gracias, Marcia. Ella es Ana Paula Silva, mi cuidadora y puedo decir mi compañera en esta investigación. Marcia examinó a Ana Paula con mirada profesional. La señorita que descubrió las irregularidades. Ayudé al señor Roberto a organizar la información que él ya sospechaba, corrigió Ana Paula diplomáticamente. Excelente, dijo Marcia. Vamos a ver qué tenemos aquí. Las 3 horas siguientes fueron intensas. Marcia examinó todos los documentos, estados de cuenta bancarios, el poder notarial cuestionable e incluso las filmaciones que Ana Paula había hecho de Roberto, demostrando competencia mental. Roberto, dijo Marcia finalmente. Tengo buenas y malas noticias. Empiece por las malas. El poder notarial es técnicamente válido. Fue firmado en presencia de testigos y autenticado en notaría pública. Aunque usted estuviera medicado, sería difícil probar que no tenía discernimiento en el momento de la firma. Roberto sintió el corazón encogerse. Pero, continuó Marcia, las buenas noticias lo compensan. Primero, las transferencias hechas con base en ese poder notarial sobrepasaron con mucho los poderes concedidos en el documento. Pablo solo tenía autorización para movimientos ordinarios, pagos a proveedores, salarios, gastos operativos. Transferencias de millones para empresas en las cuales usted no tiene participación configuran abuso de poder notarial. Ana Paula se inclinó hacia adelante. Y eso es un crimen. Crimen grave. Appropriation indebita calificata. Segundo, la creación de agropecuaria futuro, específicamente para recibir esas transferencias, caracteriza la asociación delictuosa para lavado de dinero. Roberto sintió la esperanza renacer en su pecho. ¿Qué podemos hacer inmediatamente? Ya preparé los documentos, dijo Marcia, abriendo uno de los portafolios. Vamos a protocolizar 3 acciones simultáneas. Primera, revocación inmediata del poder notarial con efecto retroactivo. Segunda, embargo judicial de todas las cuentas de agropecuaria futuro. Tercera, acción de resarcimiento contra Pablo y Carlos Enrique. ¿Y cuánto tiempo va a tardar eso? La medida cautelar para el embargo de las cuentas puede salir hoy mismo si conseguimos una audiencia de urgencia. El resto tardará algunos meses, pero lo importante es paralizar inmediatamente cualquier nueva transferencia. En aquel momento, Ana Paula miró por la ventana y vio un coche acercándose por el camino de la hacienda. Señor Roberto, su hermano llegó. Pablo entró en la casa con la confianza de quien aún creía controlar la situación. Vestía un traje caro,
Cargaba un portafolio de piel y traía consigo a Carlos Enrique y a otro hombre que Roberto no reconoció. «Roberto», exclamó Pablo con entusiasmo falso. «¿Cómo se siente?» «Traje a Carlos y al doctor Mesías, un psiquiatra especialista en trauma post-accidente. Creímos que sería bueno que hablara con él». Roberto permaneció sentado en la silla de ruedas, pero Ana Paula y la licenciado Marcia se posicionaron a su lado como una barrera protectora. «Pablo, antes de cualquier conversación, necesito aclarar algunas cuestiones sobre movimientos financieros que descubrí ayer». Pablo miró rápidamente a Carlos Enrique, después al hombre presentado como psiquiatra. «Roberto, ¿no crees que sería mejor que descansaras? Esas cuestiones burocráticas pueden ser muy estresantes». «Al contrario», intervino la licenciado Marcia con voz cortante. «Mi cliente está en perfecto estado mental para discutir sus propios negocios». Pablo miró a Marcia como si la viera por primera vez. «¿Y quién es usted, señora?» «Licenciado Marcia Fernández, abogada del señor Roberto. Y tengo unas noticias para ustedes». Roberto sintió una satisfacción profunda al ver el rostro de Pablo palidecer. «Carlos», dijo Roberto, mirando directamente a su exsocio, ¿puede explicarme por qué 8 millones de pesos de mis cuentas personales fueron transferidos a una empresa de la que no tengo conocimiento? Carlos Enrique comenzó a sudar visiblemente. «Roberto, eso fue discutido. Usted lo aprobó». «Qué chistoso», dijo Ana Paula, encendiendo la cámara discretamente. «Porque ayer el señor Roberto demostró memoria perfecta de todas las otras inversiones que hizo en los últimos 2 años. Solo no se acuerda de esta de 8 millones de pesos». El hombre presentado como psiquiatra se adelantó. «Señor Roberto, soy el doctor Mesías. Vine aquí porque su familia está preocupada por señales de paranoia y desconfianza excesiva». «Doctor», interrumpió la licenciado Marcia secamente. «Espero que haya traído autorización judicial para examinar a mi cliente, porque sin ella cualquier evaluación que haga será inútil legalmente». El doctor Mesías titubeó visiblemente. «Además», continuó Marcia, «tengo aquí documentos que comprueban apropiación indebida, abuso de poder notarial y formación de asociación delictuosa. ¿Ustedes tienen alguna explicación para esto?» Pablo intentó mantener la compostura, pero Roberto veía la desesperación creciendo en sus ojos. «Marcia, esto es un malentendido. Roberto pasó por un trauma severo. Está confundiendo hechos, interpretando mal la información». «Entonces», dijo Roberto con voz firme, «vamos a aclararlo todo en la justicia». La medida cautelar fue concedida el mismo día. A las 5 de la tarde, todas las cuentas de Agropecuaria Futuro estaban embargadas judicialmente. El poder notarial de Pablo fue revocado con efecto inmediato y Roberto recuperó el control total sobre sus finanzas. Pablo intentó un último recurso desesperado. Solicitó que Roberto fuera sometido a un examen psiquiátrico obligatorio, alegando incapacidad mental causada por el trauma del accidente, pero la estrategia se volvió en su contra. La licenciado Marcia había preparado cuidadosamente la defensa. Presentó al juez las filmaciones de Ana Paula, mostrando a Roberto analizando documentos complejos, tomando decisiones financieras sofisticadas y demostrando razonamiento lógico perfecto. Más importante aún, presentó el hecho de que Roberto había descubierto solo las irregularidades financieras, algo que una persona con discapacidad mental sería incapaz de hacer. «Su señoría», argumentó Marcia durante la audiencia, «una persona mentalmente incapaz no sería capaz de identificar un esquema de apropiación indebida tan elaborado. El hecho de que mi cliente haya descubierto estas irregularidades es prueba irrefutable de su competencia mental». El juez licenciado Fernando Carvalho examinó toda la documentación presentada y llegó a una conclusión que Roberto jamás olvidaría. Analizando todos los elementos presentados, queda claro que el solicitante Roberto Augusto de Almeida Prado demuestra plena capacidad mental para administrar sus bienes y tomar decisiones financieras. Más que eso, demuestra perspicacia por encima del promedio al identificar e investigar un esquema fraudulento elaborado contra su patrimonio. Pablo, Carlos Enrique y el falso doctor Mesías fueron imputados por apropiación indebida calificada, asociación delictuosa e intento de fraude. La Agropecuaria Futuro fue disuelta y todos los valores transferidos fueron devueltos a las cuentas de Roberto con ajuste por inflación e intereses. Pero la mayor victoria para Roberto no fue financiera, fue personal. Por primera vez desde el accidente, se sentía completamente respetado como persona adulta y capaz. «Ana Paula», dijo Roberto la noche después del juicio, «¿cómo puedo agradecerte por todo esto?» Ana Paula sonri.
Ya me agradeció, señor Roberto. Me dio la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien que merecía justicia. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir trabajando aquí? Ana Paula titubeó por un momento. Si usted quiere, sí, pero no más como cuidadora de alguien incapaz, sino como asistente personal de un empresario que necesita apoyo para administrar un imperio. Roberto sonrió por primera vez en 2 años con alegría genuina y completa. Acepto la propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero hacerte mi socia en una de las haciendas. Has probado ser la persona más leal y competente que conozco. 2 meses después de la victoria judicial, Roberto estaba sentado en su silla de ruedas en la oficina principal de la hacienda, la misma oficina del primer piso que no usaba desde el accidente. Ana Paula había supervisado la instalación de un elevador moderno, transformando el espacio en un centro de comando totalmente accesible. Ana Paula, los números de noviembre están excelentes, dijo Roberto, revisando informes en la pantalla de la computadora adaptada. La producción de café aumentó 22% desde que reasumimos el control directo de la operación. Ana Paula, ahora oficialmente ascendida de cuidadora a gerente administrativa, sonrió mientras organizaba contratos en la mesa de al lado. Es lo que sucede cuando quien realmente entiende del negocio vuelve a comandar. Roberto observó a Ana Paula trabajando. En los últimos meses, ella había demostrado una capacidad impresionante para absorber conocimientos sobre agronegocio. Asistía a cursos en línea de gestión rural, leía libros técnicos sobre agricultura y hacía preguntas inteligentes que muchas veces lo hacían repensar estrategias establecidas desde hacía años. Ana Paula, necesito hablar algo serio contigo. Ella dejó de organizar los documentos y se sentó en la silla frente a su escritorio. Estoy escuchando. Quiero formalizar nuestra sociedad, no solo como empleada, sino como socia real del negocio. Ana Paula se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendida. Señor Roberto, eso no es necesario. Ya me paga muy bien. Y no es sobre dinero, interrumpió Roberto. Es sobre reconocimiento. Usted salvó no solo mi fortuna, sino mi dignidad. Merece participar de las ganancias que ayudó a preservar. Roberto abrió un cajón y sacó documentos que había preparado con la licenciado Marcia. 15% de la Hacienda Santa Elena. No es un regalo, es una inversión en una socia que probó ser esencial para el éxito de la empresa. Ana Paula tomó los documentos con manos ligeramente temblorosas. Roberto, no sé qué decir. Diga que acepta y que me va a ayudar a transformar esta hacienda en el mayor ejemplo de agronegocio sustentable del estado de Sao Paulo. Ana Paula lo miró a los ojos y asintió lentamente. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Vamos a crear un programa de empleo para personas con discapacidad. Quiero que esta hacienda sea ejemplo no solo de productividad, sino de inclusión social. Roberto sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba de Ana Paula. 6 meses después, la Hacienda Santa Elena se había convertido en referencia regional, no solo por la excelente producción agrícola, sino por el programa pionero de inclusión de trabajadores con discapacidad que Roberto y Ana Paula implementaron juntos. Señor Roberto, tenemos 23 personas con diferentes tipos de discapacidad trabajando aquí ahora, reportó Ana Paula durante la reunión semanal de gestión. Y los resultados son impresionantes. Roberto revisaba los informes con satisfacción genuina. Juan Carlos, un joven de 25 años con discapacidad auditiva, se había convertido en el mejor operador de equipo de la hacienda después de recibir entrenamiento especializado. María de la Concepción, una mujer de 40 años con discapacidad visual, trabajaba en la clasificación de granos de café usando solo el tacto y superaba en eficiencia a muchos empleados sin discapacidad. Lo más importante, continuó Ana Paula, es que cambiamos la mentalidad de toda la región. Otras haciendas están comenzando a copiar nuestro modelo. Roberto asintió, sintiendo un orgullo diferente de cualquier éxito empresarial anterior. Ana Paula, ¿usted percibe que estamos haciendo mucho más que administrar una hacienda? Estamos probando que la discapacidad no es un impedimento para la productividad. Es exactamente eso, concordó Ana Paula. Y hay algo más que quiero proponer. Roberto levantó las cejas, curioso. Quiero que creemos una fundación. El Instituto Roberto Augusto para la Inclusión Social. Vamos a expandir este programa a otras propriedades rurales de todo el estado de São Paulo. La idea era ambiciosa, pero Roberto sintió inmediatamente que era el siguiente paso natural. ¿Cuánto de inversión inicial calcula que vamos a necesitar? 2 millones de pesos para empezar.
Podemos financiarlo con parte de las ganancias que recuperamos de Pablo y Carlos Enrique. Roberto sonrió irónicamente. Usar el dinero que ellos intentaron robar para crear oportunidades para personas que enfrentan prejuicios como yo enfrenté. Tiene una justicia poética en eso. Ana Paula sonrió de vuelta. Así es, y estoy segura de que va a funcionar. Aquella tarde, Roberto llamó a la licenciado Marcia solicitando los documentos legales para la creación de la fundación. Era la primera vez desde el accidente que se sentía completamente realizado, no solo como empresario exitoso, sino como persona haciendo una diferencia positiva en el mundo. Un año después de conocer a Ana Paula, Roberto se despertó una mañana de marzo, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, alegría genuina y espontánea. No era solo sobre negocios o logros profesionales, era sobre redescubrir el placer en las cosas simples de la vida. Ana Paula había insistido en que él volviera a cultivar hobbies e intereses personales. Roberto, usted no puede ser solo trabajo, necesita tener una vida completa. Siguiendo su sugerencia, Roberto volvió a leer literatura, algo que adoraba antes del accidente, pero había abandonado completamente. Redescubrió su pasión por la historia brasileña y llegó a escribir algunos artículos para revistas especializadas en agronegocio, combinando perspectivas históricas con análisis económicos contemporáneos. Ana Paula, dijo Roberto una tarde mientras ella organizaba la agenda de la semana. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. Usted nunca se casó, nunca tuvo hijos. Ana Paula dejó de escribir y lo miró con expresión pensativa. Casi me casé una vez, hace 5 años, pero mi prometido no podía aceptar que mi trabajo me obligaba a cuidar de otras personas, especialmente hombres. Celos. Celos y prejuicios, explicó Ana Paula. Él creía que una mujer que cuida a un hombre con discapacidad se estaba rebajando. Dijo que yo debería buscar un trabajo más digno. Roberto sintió una punzada de rabia. ¡Qué idiota! Ana Paula. Fue lo que pensé también, por eso terminé el noviazgo. Roberto titubeó antes de hacer la siguiente pregunta, pero decidió ser directo. ¿Y ahora? ¿Estás interesada en alguien? Ana Paula lo miró directamente los ojos por un momento largo y significativo antes de responder, lo estoy, y puedo saber en quién. Ana Paula sonrió de forma que hizo el corazón de Roberto acelerar. En un empresario muy terco que tardó más de 1 año en darse cuenta de que yo no estaba aquí solo por el trabajo. Roberto sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Ana Paula, ¿estás diciendo que? Estoy diciendo que me enamoré del hombre más valiente, inteligente y determinado que he conocido. Un hombre que enfrentó la traición de su propia familia y aún así encontró fuerzas para reconstruir su vida y ayudar a otras personas. Roberto acercó su silla a la de ella y tomó su mano con cuidado, como si fuera algo demasiado precioso para ser real. Yo también me enamoré de ti, dijo el bajito, pero tenía miedo de que fuera solo gratitud o que tú sintieras obligación. Ana Paula sostuvo el rostro de él entre sus manos. Roberto, usted me salvó tanto como yo lo salvé a usted. Me dio la oportunidad de ser más que solo una cuidadora. Me hizo sentir valorada, respetada, importante. Se besaron allí mismo en la oficina de la hacienda, rodeados de informes y contratos, pero sintiendo como si estuvieran en el lugar más romántico del mundo. 6 meses después de asumir públicamente su relación, Roberto comenzó a planear algo especial. Quería pedirle matrimonio a Ana Paula, pero de una forma que honrara la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. Roberto coordinó secretamente con doña Concepción y don Gerardo para organizar una sorpresa. El viernes por la noche, le dijo a Ana Paula que tenían una reunión importante en el campo principal de la hacienda para discutir la expansión del programa de inclusión. Cuando llegaron al lugar en coches separados, Roberto en la camioneta adaptada, Ana Paula en una camioneta todoterreno de la hacienda, ella encontró algo que jamás esperaba, más de 100 empleados de la propiedad, incluyendo todos los trabajadores con discapacidad que habían sido contratados, organizados en semicírculo alrededor de una pequeña carpa decorada con flores. Roberto, ¿qué es todo esto?, preguntó Ana Paula, visiblemente emocionada. Es una celebración, respondió Roberto, dirigiendo la silla hasta el centro de la rueda de personas. Una celebración de todo lo que construimos juntos. Juan Carlos, el empleado con discapacidad auditiva, se adelantó cargando un cartel hecho a mano con la frase, «Gracias por darnos una oportunidad». María de la Concepción trajo otro cartel, «Ustedes cambiaron nuestras vidas». Roberto sintió los ojos humedecerse, pero continuó con su plan. Ana Paula, hace 2 años yo era un hombre roto,
no solo físicamente, sino emocionalmente. Había perdido la fe en las personas, en la justicia, en mí mismo. Ana Paula escuchaba en silencio, con lágrimas ya rodando por su rostro. Usted no solo me devolvió mi dignidad, continuó Roberto. Usted me enseñó que el amor verdadero no es sobre perfección física, es sobre dos personas que deciden enfrentar el mundo juntas, apoyándose una a la otra en cada desafío. Roberto sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo de diamante sencillo, pero elegante. Ana Paula Silva, ¿quieres casarte conmigo? No con un hombre en una silla de ruedas, sino con un hombre que te ama más que a cualquier otra cosa en este mundo. Ana Paula no pudo responder inmediatamente, estaba sollozando de emoción. Finalmente consiguió hablar a través de las lágrimas. Roberto Augusto de Almeida Prado, yo acepto casarme con el hombre más extraordinario que he conocido y acepto especialmente porque usted está en una silla de ruedas. Eso prueba que usted es un guerrero que nunca se rinde. El campo estalló en aplausos y vítores. Empleados que habían presenciado la transformación de Roberto lloraban abiertamente. Doña Concepción gritaba, ¡vivan los novios!, mientras don Gerardo distribuía botellas de champaña que tenía escondidas en la camioneta. La boda se celebró 6 meses después en una ceremonia que se convirtió en leyenda en la región. Roberto y Ana Paula decidieron casarse en la propia hacienda, transformando el campo principal en un salón de fiestas al aire libre para 600 invitados. La lista de invitados contaba toda la historia de la transformación de Roberto. Estaban presentes todos los empleados de la hacienda, médicos que lo acompañaron durante la recuperación, la licenciado Marcia Fernández y su equipo jurídico, empresarios que volvieron a respetarlo después de conocer su historia, y, principalmente, decenas de personas con discapacidad que encontraron oportunidades de trabajo a través de los programas que Roberto y Ana Paula crearon. Pablo no fue invitado. Estaba cumpliendo una pena de 2 años en régimen de semilibertad por apropiación indebida. Marina había intentado acercarse de nuevo a su hermano, pero Roberto le había dejado claro que no había perdón para la traición familiar. Había aprendido que perdonar no significaba necesariamente restablecer relaciones con personas que habían demostrado no merecer confianza. Roberto, dijo Ana Paula la mañana de la boda. ¿Estás nervioso? Roberto, impecable en un smoking adaptado que se había mandado hacer a la medida, sonrió nervioso. Estoy ansioso por empezar oficialmente nuestra vida juntos. La ceremonia fue conducida por un sacerdote que había conocido a la pareja a través del trabajo social de la hacienda. Durante los votos, tanto Roberto como Ana Paula hablaron de forma improvisada, sin guiones memorizados. Ana Paula, dijo Roberto, sosteniendo sus manos frente al altar improvisado. Usted me encontró cuando yo había desistido de vivir. Me enseñó que la fuerza no viene de las piernas que nos cargan, sino del amor que llevamos en el corazón. Prometo ser su compañero en cada sueño, su apoyo en cada desafío y su mejor amigo en cada día que nos quede por vivir. Ana Paula, vistiendo un vestido sencillo, pero elegante, que había elegido específicamente para combinar con la naturalidad de la ceremonia al aire libre, respondió, Roberto, usted me mostró que el heroísmo no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Me enseñó que el verdadero amor ve el alma, no las limitaciones. Prometo estar a su lado en cada batalla, celebrar cada victoria y construir con usted un futuro donde otras personas como nosotros puedan encontrar esperanza. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos duraron más de 5 minutos. El campo entero vibraba con la energía de una celebración genuina, no solo de una boda, sino de una victoria sobre todas las circunstancias que intentaron separar a esa pareja. 2 años después de la boda, Roberto y Ana Paula estaban sentados en el porche de la casa principal de la hacienda, observando el intenso movimiento que se había vuelto rutina. Autobuses llegando con visitantes de otros estados interesados en conocer el programa de inclusión, periodistas documentando el éxito del Instituto Roberto Augusto, empleados con diversos tipos de discapacidad trabajando con autonomía completa en los campos. Ana Paula, dijo Roberto hojeando una revista que traía un reportaje de portada sobre la hacienda con el título, El milagro de la inclusión en el campo. ¿Imaginabas que llegaríamos hasta aquí cuando me conociste por primera vez? Ana Paula, ahora con 38 años y embarazada de 5 meses del primer hijo de la pareja, acarició su vientre mientras respondía. Imaginaba que usted tenía potencial para recuperarse. No imaginaba que juntos transformaríamos la vida de tantas personas. Roberto miró los números impresionantes que habían alcanzado, 240 personas con discapacidad, empleadas en 15 haciendas asociadas, 3.000 familias impactadas indirectamente por el programa,
reconocimiento nacional como modelo de inclusión social en el agronegocio. Lo mejor de todo, dijo Roberto, es que nuestra historia probó una cosa fundamental. ¿Cuál? Que las únicas limitaciones reales que enfrentamos son aquellas que permitimos que otras personas nos impongan. Mis piernas pueden no funcionar, pero mi capacidad de amar, trabajar, soñar y construir nunca tuvo nada que ver con la capacidad de caminar. Ana Paula tomó la mano de su esposo y sonrió. Y nuestro hijo crecerá sabiendo esto desde el primer día de vida. Roberto acarició el vientre de su esposa, sintiendo una emoción profunda. Crecerá en una familia donde la discapacidad es solo una característica, no una definición, donde lo que importa es el carácter, la determinación y el amor. En aquel momento, doña Concepción apareció en el porche cargando una bandeja con café y galletas caseras. Don Roberto, doña Ana Paula, dijo el ama de llaves con cariño genuino. Llegó una carta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Parece ser algo importante. Roberto abrió la correspondencia oficial y leyó en silencio, con expresión de sorpresa creciente. Ana Paula, fuimos invitados para recibir una medalla presidencial al mérito social. El programa de la Hacienda fue elegido como modelo nacional de inclusión. Ana Paula Ride Alegra. De un hombre que su propia familia consideraba incapaz a un ejemplo nacional de superación e inclusión social. Roberto guardó la carta y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse sobre los campos verdes de la Hacienda Santa Elena. ¿Sabes lo que es más increíble en toda esta historia? ¿Qué? El accidente que parecía haber destruido mi vida, en realidad, me llevó a la vida que realmente debía tener. Una vida con un propósito mayor que solo ganar dinero. Una vida al lado de la mujer que me ama verdaderamente. Una vida donde puedo hacer una diferencia real en el mundo. Ana Paula se inclinó y besó a su esposo suavemente. Y apenas estamos empezando, mi amor. Lo mejor aún está por venir. Mientras el sol se ponía sobre la Hacienda Santa Elena, Roberto Augusto de Almeida Prado y Ana Paula Silva de Almeida Prado permanecieron en el porche, planeando el futuro de su familia y soñando con las próximas batallas que enfrentarían juntos, esta vez, no contra el prejuicio o la traición, sino a favor de un mundo más inclusivo y justo para todas las personas. Esta es la historia de cómo dos personas extraordinarias probaron que el amor verdadero no ve limitaciones físicas, ve posibilidades infinitas. Roberto y Ana Paula nos enseñan que nuestra verdadera fuerza no está en nuestro cuerpo, sino en nuestra determinación para superar cualquier obstáculo cuando tenemos a alguien especial a nuestro lado. Si esta historia conmovió profundamente tu corazón, si crees que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, deja tu comentario contando qué momento te emocionó más. Tu participación nos motiva a seguir trayendo historias que celebran la increíble fuerza del espíritu humano. Un fuerte abrazo y recuerda siempre, nuestras limitaciones solo son reales si permitimos que lo sean. El amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hasta la próxima historia inspiradora.